solucione el problema. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra, y efectivamente decía, una medida no va a solucionar el problema, y creo que esta medida realmente no soluciona el problema es mucho más estructural, mucho más de fondo. Cómo combatimos la violencia contra las mujeres, las violaciones, el feminicidio, es un tema sumamente complejo. Estamos con el constitucionalista Víctor García Toma, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, doctor García Toma, y primero entender, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, este ya parecía un tema zanjado. Sin embargo, de cuando en vez los presidentes de la República sacan esta carta y la mueven, digamos, para ganarse algún rédito de popularidad. Se trata de una medida, en algunos casos, distractiva, cuando el índice de popularidad del presidente baja o se presenta una situación de crisis política y hay que, tratar de atraer la atención hacia otro escenario. Es también una medida de política populista, ¿no es cierto? Ciertamente la idea de la pena de muerte tiene un cierto consenso en la ciudadanía. Pero el papel del presidente es colocarse no como surfista, claro, sino en la de estadista, es decir, decirle a la población, digamos, lo que corresponde sobre este tema y tratar realmente la problemática de la criminalidad en los términos que corresponde. Ahora bien, en lo que se refiere al aspecto legal, el artículo 140 de la Constitución señala que como medida excepcional la condena de muerte solo puede ser aplicada en dos situaciones: el caso de delito de traición a la patria y el caso de terrorismo. La pregunta es, habiéndose capturado a la plana mayor del MRTA y de Sendero Luminoso, ¿por qué es que, permitiéndolo la Constitución, esta no fue aplicada en el Perú? Bueno, la razón es porque nuestro país, desde el año 1977 y luego ratificada constitucionalmente por la Asamblea de 1979 que presidió Aya de la Torre, suscribió la denominada Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que señala que en principio se trata de una pena proscrita y que excepcionalmente los países podrían aplicarla solo en aquellos delitos que estaban subsistentes como para su aplicación al momento de la celebración de ese tratado. Por eso es que en el Perú sí es viable aplicar la pena de muerte para traición a la patria. Ahora, terrorismo, entiendo, se introduce recién en el 93. Claro, en la Constitución. El fujimorismo durante la Constitución del 93 planteó tres políticas populistas: aplicación de la pena de muerte, artículo 140 de la Constitución, dijo que los congresistas iban a ganar el sueldo mínimo y además señaló que los congresistas no tendrían reelección inmediata, ¿no? Todo eso, en realidad fue una mentira, ¿no? Porque aun cuando se aprobó constitucionalmente, siempre se sabía que en todo caso debía recurrirse al artículo 78 de la Convención, que habla de la denuncia. Pero la denuncia es un proceso complejo, requiere de una acción del Poder Ejecutivo que tiene que ser respaldada por el Parlamento. Eso me parece importante detenernos ahí, porque el presidente de la República de alguna manera lanza la pelota al próximo Congreso de la República y él dice, bueno, es un tema que hay que evaluar y es un tema que tendrán que discutir los próximos parlamentarios, como diciéndoles, ustedes véanlo, yo ahí les dejo la pelota, pero por lo que usted me dice, eso no es así, eso depende primero del Ejecutivo. Primero el Ejecutivo y luego eso tiene que ser aprobado por el Parlamento. ¿Qué pasa con este Parlamento? Primero, que tiene un periodo de actuación muy breve. Descontemos los últimos 6 meses de su mandato, porque ya hay convocatoria de elecciones y ahí ya no hay ni legislativo ni ejecutivo. Toda la atención está centrada en la campaña electoral. En segundo lugar, porque no basta aprobar la denuncia del tratado, sino que se requiere una reforma constitucional, es decir, el tratamiento en 2 legislaturas sucesivas y en donde voten a favor 87 congresistas, que no se va a dar, porque así como hay
personas que apoyan la medida, hay muchas personas que están en contra. Ahora, ¿no le parece peligroso que esta pelota se lance en una coyuntura donde usted bien señala, vamos a estar inmersos ya en la campaña electoral para la presidencia en el 2021? Es decir, les va a lanzar una medida claramente populista a parlamentarios que quizá quieran tener réditos políticos también. Haciéndole juego, por ejemplo, al señor Antauro Humala, que planteó esta medida la planteó en la campaña electoral, ¿no? Por lo demás... ¿Pero es un riesgo, digamos? Sí, es un riesgo, porque ¿qué países han denunciado el tratado para aplicar la pena de muerte? 2 países que son nada representativos, Trinidad y Tobago y la Venezuela de Chávez, ¿no? Contrario sensu, más bien países con una fuerte tradición y raigambre de aplicación de la condena de muerte están reduciendo paulatinamente desapareciéndola del Código Penal. El caso más emblemático es China. China ha efectuado una modificación radical de su Código Penal, limitando a casos muy graves, ¿no es cierto?, la pena de muerte. Es decir, que podríamos decir que en el país en donde más se aplica la pena de muerte, que es un país que no tiene valores democráticos, es el país que está reduciendo su aplicación para entrar dentro de los estándares que exige la comunidad internacional. Ahora, intentemos ponernos en el lado de aquellas personas que están a favor de la pena de muerte, y muchas veces porque toca fibras muy sensibles. Es decir, cuando vemos un caso de violación a una menor de edad, con asesinato, claro, ¿quién no quiere, doctor García Toma, que ese maldito muera? Efectivamente, y se activa lo más probablemente racional del cerebro. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, vamos hacia ese camino, si decimos hay que matar a esos violadores? Lo primero que hay que decirle a la población es que, por supuesto, todos compartimos la indignación y la ira, la rabia momentánea, pero no se atacan no se soluciona el problema teniendo como consecuencia la aplicación de la pena de muerte, sino solucionando las causas que lo originan. Y por ejemplo, en el caso de los violadores, estamos hablando de insanos, personas que tienen enfermedades mentales. Entonces, la aplicación de la pena de muerte tendría un mero carácter retributivo, pero en modo alguno tendría un efecto disuasivo. Es decir, no vamos a impedir con la pena de muerte que se vuelvan a cometer este tipo de delitos, porque el Estado no está atacando las causas que lo originan. O sea, está demostrado que en los países donde se aplica la pena de muerte no genera ningún efecto disuasivo sobre los que lo cometen. Más aún, buena parte de la doctrina, diríase, ya ha abandonado esa tesis y simplemente lo señalan como es la pena que merece determinado delincuente, ¿no? Ahora, en nuestro país la situación es más dramática ahora por el estado de la justicia en el Perú. Exacto. En el Perú se ha aplicado la pena de muerte y podemos mencionar algunos casos emblemáticos. Caso famoso, el del monstruo de Armendáriz. Está probado que no hubo la violación de la menor. Hay un trabajo elaborado por el famoso médico Víctor Maurtua Vázquez que demostró que en realidad lo que se había generado es un atropello, ¿no? La niña había muerto por un atropello. Y entonces la histeria y la confusión llevó a la muerte a un inocente. Luego hay el famoso caso de 2 delincuentes, Benítez y Caldas, que asaltan una agencia bancaria en el norte chico y en ella muere un policía con una bala. Muy bien, como ambos habían disparado y con la bala con pistolas del mismo calibre, ambos se imputaban ambos imputaban al otro la supuesta comisión del delito. ¿Cuál fue la decisión de la Corte Suprema? Aplicarle la pena de muerte a los 2. Wow. Una vergüenza. Y hay otro caso, creo que se apellida Uscubilca. Este sí fue efectivamente una persona que violó y mató a una niña en Cajamarca. Inicialmente, cuando se llevaba a cabo el proceso, la población indignada acudía al juzgado, en ese momento era el Tribunal Correccional después, y querían hacerse justicia por su propia mano. Fue condenado a 25 años de prisión. El abogado impugnó y la Corte Suprema amplió la medida a pena de muerte. Y allí cambia radicalmente la mentalidad de la gente.
hay un dicho muy popular: si quieres ir al paredón, que te defienda Alarcón, que fue el abogado que aplicó la medida. Y hoy este señor Oscubilca es un santo popular. Es decir, se le reverencia como una persona que es víctima de la injusticia, ¿no? Entonces, pasó de un delincuente aborrecido por la población a un santo popular, ¿no? Así es el sentimiento popular. Ahora, pero claro, el tema de fondo es que tenemos un problema que lamentablemente no logramos solucionar hasta el momento, que es la violación, que es el feminicidio, y que son estos actos que solamente hemos visto que se han ido recrudeciendo con el pasar de los años. Nuestro sistema de justicia, doctor García Toma, ¿está fallando ahí? Es decir, yo entiendo que el problema es mucho más multisectorial y mucho más de fondo, pero ¿el sistema de justicia está funcionando para estos casos? Dos cosas. Primero, que la raíz, creo, está en las políticas públicas de salud y educación, en estos casos. Segundo, la justicia en estos momentos está capturada por lo que se llama la justicia mediática. Responde mucho al sentimiento y al humor que se exalta desde las redes sociales, algunos medios de comunicación, que surgen también de los propios políticos, y los jueces se ven tentados a acudir a ese llamado. Y eso lo estamos viendo con las prisiones preventivas. Se adoptan estas medidas radicales y luego, con más serenidad en la segunda instancia, como ha sucedido con el caso Yehudi Simón, y ha sucedido con muchos otros casos, esa medida es revocada. Entonces, la justicia en el Perú hoy no nos ofrece la garantía de serenidad, de objetividad para ver el tratamiento de estos temas, ¿no? Pero también se dan procesos, claro, están los casos extremos donde uno dice, bueno, estamos empujando prisiones preventivas por todos lados, pero también hemos visto casos donde lamentablemente la justicia no actúa rápido, los fiscales no acusan rápido, en el caso, por ejemplo, de tocamientos indebidos, violación, violencia, y la persona queda impune, totalmente impune. El caso del feminicidio, en donde incluso se pedía la urgente intervención policial, que nunca existió, claro, ¿no es cierto? Y eso es una clara negligencia policial. Entonces, hay que atacar esta problemática con políticas públicas, y evidentemente aquí los operadores policiales o los operadores jurídicos tienen una responsabilidad que deben cumplir con mayor celo, ¿no? Perfecto, doctor García Toma, muchas gracias. Víctor García Toma, constitucionalista, sobre este tema tan importante, ya ha quedado bastante claro, ¿no? La pena de muerte claramente no es una solución y no va a cambiar el panorama triste y lamentable que tenemos en este momento en el país, con la cantidad de feminicidios, violaciones y problemas. Se necesita una acción mucho más compleja, mucho más articulada, y eso es lo que esperamos en realidad de este gobierno, que plantee esas medidas de solución. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más.